Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos como siempre. Y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 21 de febrero del año 2023. Que estas palabras sean de bendición para sus vidas, porque es nuestro deseo y oración que estas palabras de esperanza puedan contribuir en este día para aliviar sus penas, para darles dirección, para fortalecer sus vidas. El propósito de un devocional es eso: tomar la palabra de Dios, meditar sobre ella y sacar de la palabra de Dios esas cosas prácticas diarias que necesitamos para nuestro vivir cada día de nuestras vidas. Entonces esperamos que todos estos devocionales sean de bendición para sus vidas. Este domingo pasado iniciamos una serie de predicaciones diseñadas para contestar la pregunta: ¿en qué creemos? Y no queremos que solamente sea teología, aunque obviamente la Biblia contiene y habla de teología, palabra acerca o dichos acerca de Dios. La teología básicamente es un análisis de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y después un síntesis para aprender nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos a través de esta revelación divina que está a nuestro alcance. ¿En qué creemos? Está diseñado para que nosotros podamos aterrizar nuestras creencias y convicciones y estar seguras de ellas, y también cómo estas están relacionadas con nuestro diario vivir. La primera respuesta a la pregunta ¿en qué creemos?, que vimos este domingo pasado fue: creemos en la Biblia, la palabra de Dios o la revelación de Dios para nosotros. Toda esta semana, de lunes, que fue el 20 de febrero, hasta el domingo 27 de febrero, en todos los devocionales estaremos viendo diferentes aspectos de la Biblia en que creemos. Hoy quiero pensar con ustedes un poco sobre el efecto que tiene la Biblia en nosotros. Una de las porciones de la Escritura que más habla acerca de la palabra de Dios es el Salmo 119, que es el salmo más largo de todos los que se encuentran en el libro de los Salmos. Usando las letras del alfabeto hebraico, este acróstico de 176 versículos nos habla en cada uno de ellos sobre algún aspecto de la palabra de Dios. Ahora, no tenemos el tiempo ni en una predicación, ni menos en un devocional, de examinar todo lo que dice el Salmo 19, acerca de la palabra de Dios. Hoy solamente quiero compartir tres pensamientos, tres cosas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, que encontramos en los versículos 25 a 48, sin leer todos, nada más extraer tres cosas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas en este tiempo breve que tenemos juntos en esta mañana. En el versículo 25, por ejemplo, dice el autor del Salmo 119 lo siguiente: vivifícame según tu palabra. En una escena dramática descrita en el Evangelio de Juan, del capítulo 6, versículo 60 en adelante, se nos narra cómo algunos discípulos de Jesús encontraron muy duro su enseñanza, especialmente cuando él dijo que era el pan de vida, y lo abandonaron. Y en el versículo 67 Jesús dice a los 12, a sus discípulos más cercanos, los apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros, abandonarme también? Y le respondió Simón Pedro, que era el impulsivo, el que muchas veces hablaba antes de pensar, pero en esta vez habló atinadamente, y le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo vivifica o da vida la palabra de Dios? El Espíritu Santo la usa como espada para traer convicción de pecado, juicio y justicia, para sensibilizar el corazón, para confiar en Jesús y así obtener salvación a través de Él.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, penetra hasta lo más profundo del ser. Y no hay otra cosa creada que no se manifiesta en su presencia. La palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las palabras en sí mismas no dan vida, sino nos dan el mensaje que da vida, porque nos habla de la persona que da vida. Esa vida se encuentra en Jesús, el autor de nuestra salvación. Este es el testimonio, dice Juan 5:11, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El Salmo 119, versículo 28, nos da un segundo pensamiento. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Nos alienta, en segundo lugar, la palabra de Dios. En tiempos difíciles, la Biblia o la palabra de Dios nos sostiene, nos alienta con sus promesas y da esperanza en medio de la tormenta o la prueba. El Salmo 23 es un ejemplo de cómo, aún en el valle de la muerte, la Biblia da aliento y esperanza. Dice el versículo 3 que confortará mi alma, y da la razón en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, y da la razón, porque tú estarás conmigo, es la promesa. Aún en los tiempos más oscuros, Dios está con nosotros. A veces no lo sentimos, francamente. A veces no lo vemos. Y nos preguntamos, ¿en dónde está? Y viene a mi mente ese famoso cuadro que contiene las huellas de dos personas caminando en la arena, y de repente desaparece un par de huellas y solamente se quedan las huellas de una sola persona. Y la persona que ve el cuadro le pregunta, Dios, ¿por qué no caminaste conmigo? Y la respuesta es que ya no estabas caminando conmigo, yo te estaba cargando en medio de esta prueba. ¿Cuántas veces ha estado usted en medio de una prueba o tormenta de vida y ha sido confortado o alentado por una porción o promesa de la palabra de Dios que vino a su mente y corazón? Como la promesa que encontramos en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, nos exhorta, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesa como la que da Jesús cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el versículo 35 del Salmo 119 tenemos el tercer pensamiento que quiero compartir con ustedes de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice el versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. En otras palabras, la Biblia da luz. La palabra de Dios nos da dirección y sabiduría, la dirección y sabiduría necesaria para nuestras vidas. El versículo 105 de ese mismo Salmo 119 lo pone en esta manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La imagen que se pinta aquí es de una persona caminando en la oscuridad que es guiada por la luz de una lámpara para seguir caminando correctamente en el camino apropiado y no desviarse, y evitar también por esa lámpara tropiezos peligrosos. Y así es la palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios nos guía en el camino
para seguir la voluntad de Dios al darnos dirección y sabiduría para todas las decisiones y situaciones de la vida, para que permanezcamos en el camino y no tropecemos. En resumen, la palabra de Dios, la Biblia, la revelación de Dios nos da vida, nos alienta y nos guía. Sin las palabras de la Biblia, no hubiéramos escuchado el mensaje de salvación. Es cierto, tenemos el testimonio de la naturaleza a nuestro alrededor que nos declara la grandeza y el poder de Dios, la existencia de Dios, el orden de Dios, si quieren ponerlo así. Romanos 1:20. Tenemos también el testimonio de creyentes que nos habla mucho, pero necesitamos escuchar el mensaje de salvación, como dice Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y haz la pregunta, ¿pero cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos ver, es cierto, pero necesitamos escuchar, entender y confiar en la persona del mensaje de salvación, Jesús el Cristo. Sin las promesas de la palabra de Dios, no tendríamos aliento y consuelo en las pruebas más difíciles de la vida. En medio de la tristeza, por ejemplo, ocasionada por la muerte de seres queridos, la Biblia nos habla de la segunda venida de Jesús como consuelo y cómo ésta sucederá, y termina diciendo, después de describir la segunda venida de Jesús por los que duermen en el Señor y por los que están vivos en ese momento, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es? La descripción de la segunda venida del Señor, que alienta en medio de la tristeza ocasionada por la muerte de un ser querido o la preocupación por seres queridos que ya han muerto en Cristo Jesús en el pasado. Sin la palabra de Dios como guía, no sabríamos qué camino tomar, qué decisiones tomar. Nos faltaría la dirección y sabiduría necesaria para poder servirle y glorificarlo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 al 17, esta hermosa y famosa y bien conocida promesa acerca de la naturaleza y el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Demos gracias el día de hoy por esa palabra, esa revelación de Dios, la Biblia que podemos tener en nuestras manos o en nuestros dispositivos, que nos da vida, aliento para sustentarnos en tiempos difíciles y guiarnos a toda verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por poner a nuestro alcance esta revelación de vida, esta revelación de aliento, esta revelación de dirección. Gracias. No nos has dejado solo. No solamente nos ha dado el Espíritu de Dios, nuestras arras, sino también la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 22 de febrero a las 19:30, 7:30 de la noche. También será un servicio presencial a esa misma hora en las instalaciones de nuestra congregación, sin necesidad de registro, y habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Ya salió un protocolo vigente ayer, lunes 20 de febrero, que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio
Aconsejable, sí, pero no obligatorio. Si usted quiere ponérselo, póngaselo, pero ya no podemos obligar a la gente a usarlo según el decreto del gobierno del Estado de Puebla. Damos gracias a Dios por todas estas direcciones, tanto de gobierno como de Dios, que nos ayudan en circunstancias como esta pandemia. Estaremos estudiando los miércoles, bueno, este es el último miércoles del mes de febrero, los valores de una verdadera amistad, y hoy mañana terminamos esa serie. Mañana, miércoles 22 de febrero a las 19:30. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente. Que tengan un excelente día. Saludos a todos y a sus familiares y nos vemos.